Fusiones y adquisiciones representan una estrategia para el crecimiento y la expansión de las empresas. En estas, la simbiosis entre el capital financiero y el capital reputacional juega un papel crucial, ya que no solo trata de una cuestión de números, sino también de la percepción y la confianza que genera una empresa en el mercado, lo que finalmente determinará el monto de la transacción. Para tratar el tema, hoy tenemos a dos profesionales destacados, los asesores Nicolás Díaz, socio gerente de Valnova Partners, y Jesús Izquierdo, presidente de Leader G Co. Los abogados tienen un valor estratégico en las fusiones y adquisiciones, no solo en términos legales, sino también en la planificación y ejecución de estrategias que maximicen los beneficios para las partes involucradas. Por eso creamos espacios como este PH Law Next para socializar nuevas perspectivas e ideas innovadoras en torno a los M&As. Estoy segura de que los panelistas que nos acompañan hoy y nuestra socia, Carolina León, como moderadora, compartirán con nosotros experiencias valiosas que nos fortalecerán en nuestro rol de asesores. Una vez más, les agradezco su presencia y participación en este evento. Sin más preámbulos, damos inicio a este panel. Gracias. Buenas tardes. Vamos a abordar un tema que hemos venido tratando desde finales del año pasado y este viene siendo la secuela, vamos a decir, la segunda parte, que son los intangibles en las fusiones y las adquisiciones. La fusión y adquisición es un tema que me apasiona, de hecho me dedico a ello y yo creo que hubiera estado muy entretenida en ese aspecto si hubiéramos estado en otro mercado como los Estados Unidos. Pero lamentablemente en este mercado no es que se da mucho, por lo menos la de mayor envergadura, pero creo que de las que me han tocado, que han sido bastantes, hemos tenido muchas experiencias y hemos visto cosas relacionadas con los intangibles que vale la pena resaltar y de allí fue que se derivó el hacer este evento. En este en particular vamos a tratar de un intangible muy importante que es el capital reputacional y otro que es el capital financiero. Uno es un activo tangible y otro es intangible. Muchas veces uno no los toma en cuenta en una transacción, pero increíblemente queremos abordar cómo ese capital reputacional puede ayudar a obtener mejores términos de financiamiento, principalmente en el extranjero, y aumentar la confianza de los inversionistas. Y por otro lado, cómo el capital financiero sólido puede ayudar a crear una buena reputación en el mercado. Entonces, sin más preámbulos, yo la verdad voy a comenzar con algo muy básico con ustedes, y es que para ustedes el capital reputacional y el capital financiero en el contexto de las fusiones y adquisiciones. Vamos a comenzar con el que más vemos, que es el tangible, el capital financiero. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero agradecer a Pellerano y Herrera por la invitación, Carolina, Jesús y todos los presentes, a toda la audiencia. Para responder la primera pregunta, yo definiría el capital financiero como el conjunto de recursos monetarios que están disponibles o que están a disposición de las empresas para para fondear su actividad comercial. Existe, vamos a decir, dos categorías principales de capital financiero. Una categoría que se llama equity o capital accionario, que es el capital que aportan precisamente los socios y accionistas en la organización para fondear ese activo económico. Y en la segunda categoría viene siendo el capital de deuda, que puede tomar la forma de un financiamiento bancario tradicional, puede tomar la forma de un financiamiento privado, puede tomar la forma de bonos que transan en un mercado de valores y así sucesivamente. Yo veo el capital financiero como un habilitador o facilitador, es lo que fondea el activo económico que se explota para generar flujos de efectivo y para generar utilidades para los accionistas y flujo de efectivo para el repago de la deuda. Perfecto. Bueno, yo creo que sí, bueno, respondo, ¿no? Sí, lo que es el capital reputacional. Capital reputacional. Sí. Nicolás ha definido perfectamente lo que es el capital financiero. Hace varias décadas, posiblemente la reputación de una empresa en gran parte iba desde lo que era medir ese capital financiero. Y bueno, las reglas económicas han cambiado, también las de mercado. Y como bien ha dicho, esa medición, que es una medición muy racional y que cada vez más
tiene efectos en lo que es la estrategia financiera y sostenibilidad de una empresa, hoy día el capital reputacional, que no sumado, sino complementando al capital financiero, lo que hace es multiplicar ese valor de lo que es la empresa. ¿De qué forma? Bueno, todos esos ámbitos cualitativos que tendríamos simplemente a poner lo que es un certificado de calidad, por decirlo así, hoy día también son cuantitativos. Hoy también se pueden medir. Entonces, el capital reputacional es esa serie de intangibles por las cuales hoy día en la economía de los grupos de interés, no ya del accionista, no ya del consumidor, sino de los grupos de interés, podemos poner realmente y subir el multiplicador del valor empresarial gracias a todos esos intangibles. Sí, porque tenemos que contar que no solamente es un tema de reputación, es un tema de recursos humanos, es un tema de cultura organizacional, que lo tratamos en la primera serie de este evento, es un tema de marca, que todo converge para preservar el valor que le hemos dado por los estados financieros, porque esa es otra. Porque lo único que vemos son los estados financieros al prima facie, como diría uno. Y luego entonces vemos esa parte, sí la vemos, que por eso es que queremos enfatizar su importancia. Son por reaccionar, ¿no? A lo que es tu reflexión. No lo vemos, yo creo que sí se ve ya hoy a nivel de lo que es la gestión de la semana a semana de las empresas, todavía no se toma conciencia del valor que puede tener estratégico a nivel de las juntas o consejos de administración, pero que curiosamente cuando no lo vemos seguro son en los momentos de fusión-adquisiciones, en ese due diligence, que es cuando deberíamos estar midiendo cómo un capital reputacional puede ser, en gran parte, la medida en la cual tú te diferencias de ese patrimonio que vas a adquirir, de esa persona jurídica que al final tiene una marca, tiene unos servicios, tiene unos productos, pero que también se trata de atraer el mejor talento. Y hoy la reputación atrae el mejor talento. Hoy la reputación hace que el consumidor, cada vez que tiene el poder de elegir y seleccionar, te selecciona a ti y la diferencia probablemente es la reputación que tiene esa marca, ese producto, ese servicio. Entonces, hay un abanico de ingredientes que curiosamente no prestamos atención. Incluso como en torno y a lo largo de lo que es el propio proceso de due diligence, puede haber una crisis y puede surgir ciertos riesgos donde se afecte la reputación de la empresa. Y justamente eso que estás estudiando y analizando para adquirirlo, probablemente puede ser que tenga menor valor cuando acaba el due diligence que cuando comenzaste. Y son cosas que no se tienen en cuenta. Totalmente. Y la verdad es que últimamente es parte de los requisitos de la debida diligencia. O sea, te lo incluyen expresamente. Pero si no lo incluyes, tienes que inferirlo e incluirlo, porque es algo que están esperando. Ese es el tema. Por lo menos los inversionistas. Sí, hay algo que yo quiero aclarar ahí desde el punto de vista financiero y de cara a las transacciones de fusión y adquisiciones, como tú estabas comentando y que es parte de la pregunta que tú estabas haciendo. La realidad es que es importante distinguir antes y después de la transacción, desde el punto de vista financiero y también del punto de vista de la información contable y financiera que se está examinando. Con frecuencia, y como bien comentaba Jesús, la gran parte de los activos intangibles que se manifiestan o que sustentan ese capital reputacional que estamos comentando, pues muchas veces no existe en un balance general, por ejemplo, un estado de situación de la compañía objetivo, de la compañía que se quiere adquirir. Ahora bien, en el proceso de fusión-adquisición y al cierre de la transacción, en el post-cierre de la transacción, por requerimientos de normas de información financiera y de contabilidad, se hace necesario en ocasiones, por un proceso contable que podremos comentar posiblemente más adelante, surge la necesidad de tener que reconocer en el balance general un conjunto de activos intangibles que forman parte del patrimonio adquirido, de lo que compró la empresa que hizo la adquisición o que se integra en el patrimonio si es una fusión. O sea que yo creo que es importante resaltar eso, que muchas veces esos intangibles no los podemos ver primero porque son activos inmateriales o desmaterializados, y en segundo lugar porque no hay una evidencia económica documentada de un estado de situación
previo a la transacción. O sea que es un poquito técnico contable, pero que yo creo que enlaza muy bien con el comentario que hacía Jesús, de que no está ahí, no lo puedes ver de manera evidente o contabilizada en la información que analizas previo a la transacción, y posteriormente surgen la necesidad de reconocerlo. Y lo vamos a desarrollar un poco más. Me imagino que también pasa mucho con el tema de adquisiciones de negocios familiares, que no tiene nada que ver con el tamaño del M&A, porque puede ser una adquisición muy grande, pero si resulta que una empresa, el target, una empresa que era familiar completamente, no tenía terceros, pues la organización suele ser bastante mala. Honestamente, bastante mala. Bypassean, como dicen, muchas cosas que la norma dice que tiene que estar escrito de otra manera, pero entendían la verdad que tenía que ser así. Era un tema como de uso y costumbre, y como estaban dentro de la familia no importaba. Y cuando viene un tercero a comprar, normalmente inversionista extranjero, y ve esto, pues ahí pues se tiende a regularizar todo en los balances. Entonces, voy a la próxima pregunta. Yo creo que la desarrollaron bastante. ¿Cómo podemos abordar los riesgos y las incertidumbres en un proceso de valoración de cara a una transacción de fusiones? Mira, en finanzas el concepto de riesgo se interpreta o se define como variabilidad, como volatilidad. Y no estamos refiriendo a la variabilidad o a la volatilidad del ingreso, ni de los costos, ni del flujo de caja. Por lo general, todo el tema de riesgo es una cuestión de variabilidad de los retornos que va a percibir el inversionista de cara a una transacción de fusión o adquisición o cualquier tipo de inversión que vaya a realizar. En sentido general, el análisis, yendo de lo general a lo particular, tú tratas de identificar cuáles son esos factores de riesgo que van a causar o que podrían causar esa variabilidad en los retornos que está esperando el inversionista. Entonces decía, yendo de lo general a lo particular, el análisis generalmente inicia por un estudio del entorno macroeconómico, de cuál es el análisis de coyuntura, cómo se ven las tendencias mirando hacia adelante. De ahí tú pasas a un layer siguiente, más abajo, y esto es lo que se llama top-down análisis. Tú vas de arriba a abajo. El segundo paso sería analizar las tendencias de mercado, la regulación de esa industria, cuáles son las tendencias que se esperan y cuáles son los posibles eventos, ya sea por un cambio regulatorio o por la entrada de nuevos competidores, que pueden causar una disrupción y una variabilidad en esos retornos que esperan los inversionistas. En tercer lugar, yo te diría que a la hora de valorar una compañía, ya entrando propiamente dicho en la compañía, el primer paso obviamente es analizar el modelo de negocio, analizar cuáles son los riesgos, las oportunidades, y puede ser algo como punto de partida, algo tan básico como un análisis FODA, que el analista financiero lo usa como punto de partida para analizar el modelo de negocio, y de ahí ya entramos sí en los detalles de la parte numérica, la parte de los estados financieros. Ahí básicamente hablamos mucho de lo que se llama calidad del ingreso, que es más un procedimiento de debida diligencia, pero tú lo vas mirando desde la etapa de análisis de valoración, donde tú quieres ver qué estabilidad o inestabilidad puede tener la compañía en su generación de ingresos, de costos, gastos y flujo de efectivo en sentido general. Nosotros, por lo general, va a depender bastante del tipo de compañía y del tipo de transacción que estás haciendo. Pero si es una compañía que está generando flujo de efectivo positivo y que se espera que continúe generando flujo de efectivo positivo hacia el futuro, el método primario que se utiliza es el flujo de efectivo descontado. Es un análisis que proyecta hacia el futuro los beneficios que va a producir la compañía en su totalidad, utilizando todo su activo económico, tangible e intangible, y ahí la variabilidad o ese riesgo, a raíz de esos análisis externos e internos de la compañía, pues tú tienes la posibilidad de sensibilizarlo y de hacer diferentes escenarios que te digan, mira, en nuestro caso base entendemos que las cosas van a ir así. Ahora, what if escenarios. ¿Qué va a pasar si surge tal cosa, si hay un cambio regulatorio? Y esa es como la manera analítica de tú abordar el riesgo cuando tú estás valorando una compañía de cara a una posible transacción. Hay dos últimos factores que se toman en cuenta en esos análisis.
Uno es la tasa de descuento, que precisamente en el análisis de flujo de caja descontado, es como lo que refleja la rentabilidad que está esperando el inversionista de cara al riesgo al que está exponiendo su capital. O sea, se asume, la teoría económica, la teoría financiera dice, yo voy a poner mi capital en riesgo a cambio de un retorno. A mayor retorno, mayor es esa rentabilidad exigida. Y eso hay una parte del análisis que se contempla a través de esa tasa de descuento o costo promedio ponderado del capital. Tiene muchos nombres, pero al final es el mismo concepto económico. Por último, otra manera de evaluar o de tomar en cuenta en una valoración de cara a una transacción el riesgo es haciendo un análisis, una revisión del conjunto de contingencias a las cuales tiene la compañía o posibles contingencias que pueden ser de carácter legal, casos judiciales abiertos que pueden materializar y que podrían hasta impactar su capital reputacional, posibles casos de demandas laborales, posibles casos de demandas fiscales o de prácticas de fiscales incorrectas o hasta fraudulentas. Entonces, eso por lo general se contempla en el cálculo económico del patrimonio que está valorando y que se está transando, pues hay una deducción al final en base a toda una revisión documental y asignación de probabilidades y cuantificaciones que se hacen en ese sentido. Y hablando de eso, ¿cuáles desafíos se pueden enfrentar en la cuantificación? O sea, tú me dices los métodos, pero ¿qué desafíos tú puedes enfrentar en ese proceso? Por ejemplo, ¿a ti qué te ha pasado? Mira, lo más difícil es cuando estamos hablando todavía en la etapa de valoración, no en la etapa de vía diligencia, ¿verdad? En la etapa de valoración, yo te diría, y enlazándolo con ese último punto, con frecuencia uno identifica pasivos contingentes. Y el tema de la contingencia, lo difícil de uno aplicarlo de manera correcta, es que en realidad tú no sabes si se va a materializar o no. Entonces ahí nosotros nos apoyamos mucho de la experiencia de terceros. Por ejemplo, un abogado independiente que revise el expediente y que te diga, mira, el monto está calculado correctamente de esa contingencia, que es un pasivo, es algo que se deduce del valor que resulta de una valoración por flujo. Y tú asignas, si ese valor está correcto, que es el primero, que sería el impacto, tú tienes que medir, tratar de definir de la mejor manera posible la probabilidad de ocurrencia de ese riesgo. Lo mismo sucede con una contingencia fiscal. Si tú tienes un caso abierto de fiscalización en la DGI, bueno, pues tú te acercas, te apoyas de un equipo de fiscalistas que conozcan, que tengan experiencia en esto y que puedan sopesar y valorar la probabilidad de que eso suceda. Ahora bien, eso es para un fin del cálculo puramente financiero, para tú llevar un número del patrimonio. Ahora, el impacto reputacional que puede llegar a suceder en el caso de que se materialice esa contingencia, es realmente difícil tú cuantificarlo porque eso puede tener un efecto multiplicador que es prácticamente imposible. Yo te puedo cuantificar y deducirte hasta el monto que tiene el caso abierto, pero medir la repercusión que eso va a tener sobre el desempeño de la compañía, su nivel de venta, porque está enfrentando un escándalo de un caso fraudulento o de cualquier índole, realmente es difícil. Yo me apoyaría particularmente del análisis de sensibilidad y el análisis de escenarios ante esas eventualidades. Excelente. Vamos a hablar un poco de la capital reputacional. ¿Cuáles crees tú que son los elementos claves que contribuyen a la construcción y mantenimiento del capital reputacional de una empresa? Vamos a empezar por lo general. Sí, por los elementos. Hace años era suficiente el parecerlo, aunque no lo fueses. Entonces yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Hoy estamos hablando de mercados inteligentes, donde el consumidor realmente, por lo general, aprende, investiga y analiza cuáles son sus opciones de compra, cuál es esa marca con la cual se asocia, y le gusta desde entender que es una empresa que tiene un propósito hasta que tiene realmente una política de responsabilidad social empresarial. Y es muy distinto tener simplemente el programa o la política a vivir responsable y socialmente. Y yo creo que eso es imprescindible, es decir, tiene que haber una homogeneidad y tiene que haber una coherencia entre lo que es tu discurso y las señales que envías al mercado. Yo creo que eso es imprescindible para el capital reputacional hoy día. Otro, los sistemas, transparencia y honestidad. Yo creo que ahí tiene mucho que ver con los estándares del ESG, es decir, la gobernabilidad, que es una gobernabilidad real. Eso está de moda. Está de moda, va a seguir de moda.
No, lo requieren cada día más, es un must. O sea, no se puede prescindir de eso. Eso más, ¿no? La SG o la SGM, ¿no? Sí. En nuestro idioma. Es imprescindible. La gobernabilidad, que realmente se ha entendido muchísimo como casi un chaleco de fuerza y que quita agilidad a las empresas, es totalmente lo contrario hoy día. Si hay algo que realmente ayuda a mantener la reputación, es que hay un sistema de gobernabilidad institucional y corporativa, que hay buenas bisagras de interacción entre ambas, que los esquemas de directrices y de reporting están bien definidos y ocurren de arriba a abajo y de abajo a arriba, de las dos formas, y por supuesto, independientemente, que esa gobernabilidad es parte de la cultura de la empresa. Entonces yo creo que transparencia, honestidad, asegurarse que tienes un programa de RSE que es real y no simplemente estético, y que tu esquema de gobernabilidad está bien implementado y que permite que la información fluya, que no haya black boxes en la empresa, que no haya sorpresas reales, porque es lo que probablemente provoca una crisis. Y por último, bueno, lo que sabemos es que la ley de Murphy ocurre, cuando menos nos lo esperamos. Entonces, bueno, ya a mí me parece increíble que haya empresas todavía de cierta dimensión que no tienen un manual de crisis, que no hay un entrenamiento de portavocía, que ponen a sus líderes, a sus presidentes o a miembros del consejo enfrente de un micrófono o enfrente de una cámara sin tener realmente una preparación para lo que es dominar el mensaje y qué tipo de directrices estás enviando a lo que es el mercado. Y eso es imprescindible. Y qué bueno que lo tocas, porque lo que he visto es que normalmente lo tercerizan. Y lo tercerizan a 3 o 4 que hay en el mercado, que son los mismos, porque siempre los vemos. Y la verdad que no es que son malos, pero es que adentro, a lo interno, deben de tener un personal de manejo de crisis, precisamente por el tema reputacional, que incide tanto en la valoración de la propia empresa, en la preservación de ese valor. Qué bueno. Y hablando de ESG, del famoso ESG, vamos a ver la relevancia del ESG en las inversiones. ¿Cómo tú piensas? Vamos al tema de la gobernabilidad a la hora de asignar capital en la gestión de carteras de inversión en las transacciones de fusión y adquisiciones. Sí, mira, lo que estamos viendo en los diferentes mercados, tanto mercado local, mercado privado y hasta mercados internacionales también, es que cada vez los inversionistas son más sofisticados en cuanto a todo el tema de gobernanza, todo el tema de inversión social, de protección al medio ambiente, cada vez más sofisticados y cada vez más exigentes, porque saben que el capital financiero que se asigna en un proyecto, en un activo, en una empresa, tiene una repercusión en el mundo en el que vivimos. Entonces, en pocas palabras, ya los inversionistas no buscan solamente un retorno financiero, buscan también un retorno social y que esa canalización de los recursos financieros tenga un impacto positivo en la sociedad. Entonces, ya entrando específicamente en todo el tema de asignar capital en cartera, existe lo que se llama un Investment Policy Statement o una declaración de política de inversión. Eso existe realmente tanto para inversionistas institucionales, como fondos de inversión, como compañías de seguro, como bancos, y también existe para inversionistas retail, personas físicas, ¿verdad? En el mundo del asset management, del wealth management, la verdad es que esa es como la guía que define cómo se va a asignar el capital en las carteras que administran esos asset managers por mandato de los clientes, que son los dueños del capital financiero que se va a asignar. Entonces, lo que estamos viendo a raíz de esa sofisticación es que en esos Investment Policy Statements, los inversionistas están o creando capítulos de exclusiones en lo que te dicen, mira, yo quiero que mi capital no se asigne, no se invierta en tal o cual industria o en tal o cual compañía, porque yo entiendo que las prácticas que tienen, porque la reputación que puede tener y la repercusión que va a tener en la sociedad no va en línea con mis objetivos de inversión. El Investment Policy Statement es un documento, es una guía, una norma que fija el cliente, que no solamente es numérica en cuanto al objetivo de retorno y el objetivo de riesgo, de volatilidad de su cartera que estábamos hablando hace un rato, sino que tiene un conjunto de acápites y de componentes
entre los cuales están esos requerimientos particulares que tiene el inversionista. Entonces, así mismo como existen las exclusiones que te estoy diciendo por temas de gobierno corporativo o por temas de social o ambientales, existen también, en adición a esas exclusiones, algunos inversionistas que te dicen, mira, yo quiero que mi cartera invierta exclusivamente o en su mayoría esté invertida en compañías que sean, desde el punto de vista medioambiental, respetuosas, ¿verdad? Y sostenibles. De hecho, existen índices bursátiles que te muestran cuál es el performance que está teniendo la acción, el desempeño que está teniendo la acción para una cartera de compañías que están clasificadas con un alto puntaje en cuanto a todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Por ejemplo, el Dow Jones Sustainability Index. Y te dicen, mira, yo nada más quiero que tú me inviertas mi capital en empresas que tengan alto score en base a esta métrica. Y el objetivo va a ser replicar ese índice, por ejemplo, bursátil. Y es un ejemplo muy claro de cómo los mercados se han ido sofisticando y cómo el inversionista cada vez es más consciente de este tema y cómo el capital financiero o la dirección o el flujo hacia dónde va, ¿verdad? Está definido por esa preferencia que con el tiempo, yo creo que con el desarrollo de las sociedades, hemos ido teniendo más y más conciencia. Yo creo que según otro comentario que ya es saliendo, vamos a decir, el mercado bursátil, porque este ejemplo es más del mercado de valores abiertos. Y quiero hacer un ejemplo, o comentar un ejemplo de un caso real en República Dominicana, que es mercado privado. Nosotros asistimos a un cliente hace ya un par de años en una transacción de una adquisición, lo que se llama management buyout. Es cuando la gerencia, el mismo gerente, la misma gerencia está comprando la empresa que administra, ¿verdad? Y es una compañía súper saludable, súper conocida, con una cartera de productos súper bien posicionado, la marca de amplia trayectoria, vamos a decir, con un capital reputacional intachable, por decirlo de esta forma. Y en ese management buyout que se estaba realizando, ya habiéndose cerrado la transacción, o ya cerrando los últimos pasos, levantando el capital para fondear, para buscar el capital financiero, para fondear la transacción y recoger ahí el activo económico completo con los intangibles y todo, estuvimos asesorando también la parte del levantamiento de fondos y tuvimos acercamiento con diferentes inversionistas institucionales dominicanos, regulados por la Superintendencia de Mercado de Valores y con todo el esquema regulatorio correspondiente. Y cuando salimos a hacer el pitch entre los diferentes posibles inversionistas que vimos, en este caso era un fondo de inversión, en el caso particular, nos dijo, mira, nos encanta la transacción, nos encanta el deal, nos encantan los retornos para el riesgo que vamos a asumir, nos encanta la compañía, tiene un excelente capital reputacional, una trayectoria intachable, pero no podemos invertir en empresas que tengan que ver con bebidas alcohólicas. Entonces, es un ejemplo de que, mira, tú tienes el capital financiero disponible, tienes el capital reputacional, pero el ESG puso un stop. Entonces, es un ejemplo tangible, real de la República Dominicana, de situaciones que se dan y que explican muy bien cómo esa simbiosis puede estar ahí, pero el ESG sirve de balanza y de contrapeso en ocasiones de cara a los objetivos que quiere lograr el dueño del capital financiero. Y se ve también, tú me corregirás, pero lo he visto recientemente hasta en bancos. O sea, los mismos bancos, no sé si tienen ciertas asignaciones para propósitos específicos y todo va relacionado con el ESG. Y si no cumple, entonces no pueden invertir. Correcto. Mira, ahí sucede, en este caso, al final del día, la transacción se financió con un banco comercial, pero efectivamente, como tú dices, y lo he visto con frecuencia, en los contratos de préstamo, al final te ponen un anexo que dice que tú, como comprador, tú te haces una declaración de que los recursos no van a ser utilizados ni para actividades que tengan que ver, que dañen el medio ambiente, ni que financien casinos, ni que tengan que ver con, ¿cómo se dice?, armamento, con temas nucleares que pueden hacer daño a la salud humana, ese tipo de cosas. O sea que no solamente del lado de, vamos a decir, los inversionistas institucionales, fondos de inversión, sino también de el financiador tradicional, la banca tradicional, cómo surgen estas cosas. Hay un paréntesis, puede ser, de que hay que tener en cuenta que la tesorería del banco con frecuencia tienen programas de institutos, de organismos multilaterales que prestan fondos a bajas tasas
al banco comercial para que lo canalice en la economía. Y muchas veces el requerimiento viene del layer de arriba, desde el capital financiero, no directo, no del depositante, sino del banco de segundo piso que le está prestando al banco. Muchas veces las exclusiones vienen por ahí, aunque también los bancos locales cada vez son más conscientes de eso. Gracias. Vamos a entrarnos en tu mundo ahora. Ya yo creo que tú expusiste bastante el mundo de las finanzas ahora mismo, finanzas corporativas. ¿Cómo se mitiga el riesgo asociado a una gestión deficiente de capital reputacional en una empresa particular dentro del marco de una transacción de fusiones y adquisiciones? ¿Cómo yo salvo eso? Muy buena pregunta. Es muy tricky, ¿no? Sí. Eso. Pero la mejor forma es, está el proceso de due diligence, tanto tangibles e intangibles, está muy marcado, metodologías realmente muy rigurosas. Y hay algo que puede aliviar mucho esa posibilidad de riesgos y deficiencias dentro de lo que es el capital reputacional en medio de un proceso de M&A. Hay que trabajar muy de cerca, principalmente con 3 departamentos de la empresa adquirida: recursos humanos, comunicación y operaciones. Ese wishful thinking, ¿no? De que realmente los procesos de M&A nadie se entera, o realmente es eso, es wishful thinking, ¿no? Yo creo que he vivido situaciones en las cuales he salido directamente de la sala de un consejo donde se habla de eso y poco menos que el recepcionista, por cierto, ¿qué tal va el M&A? No. Las paredes hablan. Solamente es más. Rápidamente se ve gente que se agenda, gente que llega, alguien que se va de la boca, etcétera, y a las 2 o 3 semanas el canal informal está manejando ya el cuento de que la empresa o se está vendiendo, o que está adquiriendo, o que se está fusionando, o lo que sea. Entonces, mejor es ser realista, decir al adquirido, oye, muy importante, tenemos que trabajar de forma conjunta y vamos a trabajar de forma conjunta porque a mí realmente lo que me inquieta durante este proceso, más allá, por supuesto, que el due diligence salga bien y nos dé un go para poder justamente abordar la operación, son 3 cosas. Y para eso necesito crear un equipo con gente de recursos humanos, con gente de operaciones y con gente de comunicación. ¿Qué me preocupa? Primero, comunicación. Necesito entender si tu gente tiene un manual de crisis. Y necesito entender cómo vamos a trabajar de forma conjunta si durante este proceso salta una crisis. Porque hoy día es tu activo, pero pasado mañana lo va a ser mío. Imprescindible. Segundo, efectivamente, el canal informal ya ha comunicado a todo el mundo, desde la puerta hasta arriba, que se está cambiando el accionariado. Muy bien, pues ya sabemos lo que puede ocurrir. Hay que vigilar muy de cerca lo que es las operaciones. Porque muchas veces en procesos de due diligence, de M&A, la calidad puede bajar. Porque la gente se relaja o la gente se disipa o simplemente hay demasiada conversación en qué va a ocurrir, qué no va a ocurrir, voy a seguir aquí, no voy a seguir aquí. Entonces, operaciones, vamos a trabajar de forma conjunta porque yo necesito asegurarme que la calidad no baja, justamente por un posible riesgo reputacional. Y tercero, que no es ni el menos importante ni el último, es recursos humanos. Al final del día, lo que sé es que, por supuesto, cuando hayamos comprado esto, aquí van a cambiar ciertas cosas. Vamos a aprender cosas de vosotros y vamos a traer otras. Es decir, vamos a sufrir un proceso de gestión del cambio juntos. Yo tengo que empezar a trabajar de forma conjunta contigo para que realmente en el post-merger, día 1, empecemos ya con un proyecto de gestión del cambio. Y cómo vamos a abordar esa integración de lo que nos interesa traer como adquirientes y cuidado de lo que nos interesa aprender a nivel del adquirido, porque somos un solo equipo. Entonces, yo creo que si se trabaja de esa forma, con esos 3 departamentos, se da por hecho que la gente lo va a saber, se pueden mitigar muchos riesgos que parecen que a lo mejor no pueden ocurrir, pero que si ocurren nos van a ahorrar muchísimo dinero y sobre todo, una vez adquirido, la curva rápida de poner el activo a rendir y a cumplir la estrategia que queríamos, que probablemente el motivo por el cual hemos adquirido esa empresa. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué es crítico para proteger el capital financiero que te ha invertido en la transacción? No, obvio. Es que uno, la baja en uno, baja el otro. Van de la mano.
¿Tú puedes poner ejemplos específicos de una gestión, digo, no sé, palpable, de gestión efectiva versus inefectiva, Sí, sí, sí. en donde el capital financiero ha contribuido al éxito o al fracaso de una fusión, local o internacional? El capital reputacional. Sí. Bueno, vamos a poner una que no duela, es decir, en el pasado. Vamos a poner un ejemplo actual, que está en los medios. El pasado, pues por ejemplo, muy interesante la adquisición de Pixar por parte de Disney, en la cual justamente el gran capital reputacional de Pixar era lo que era su valor creativo, su capacidad creativa para hacer magia. Además, Steve Jobs había sido uno de los cofundadores, y el miedo de Disney era: vamos a adquirir Pixar, por lo cual lo vamos a adquirir, pero a lo mejor una vez lo integramos dentro de lo que es el mundo Disney, puede ser que pierda esa ventaja competitiva. Entonces, bueno, la verdad es que lo manejaron muy bien, supieron entender muy bien cómo se manejaba la creatividad en Pixar, cuál era realmente la fórmula de su éxito, y creo que el identificar que el capital reputacional y de valor de marca de Pixar tenía mucho que ver con lo que es esa fórmula de creatividad y cómo se aseguraban de mantenerla una vez integrada, pues era parte del éxito. Lo hicieron muy bien y fue un éxito, ¿no? No tanto pasó con Facebook cuando adquirió MySpace, en el cual yo no sé si se adelantó mucho Facebook, se retrasó mucho, pero temas reputacionales no ayudaron muchísimo. Y la verdad es que no es que solamente fuese un fiasco, sino que afectó a Facebook. Y si vamos a las noticias actuales, podemos ver un caso que se está escribiendo ahora mismo, y será muy interesante ver qué ocurre al final, que es el caso de Air Europa en Europa. Es decir, una aerolínea que ahora mismo está en los periódicos por, a través del holding, financiar la cátedra de la mujer del presidente de España en el Instituto de Empresa, y a partir de ahí parece que cierta articulación de lobby para que el gobierno español la rescatase, y desde ahí poder justamente sobrevivir para que ese due diligence por parte de IAG se produjese y poder lograr venderla. Bueno, yo creo que va a ser un caso que nos va a enseñar todo lo que no se debe hacer. Pero bueno, sí, lo vamos a mantener atentos. Episodio 1, esto es... Sí, es un caso, es un buen caso, la verdad. Esa transacción, Iberia había hecho una inversión, creo, ¿no? En Air Europa. No sé si se cerró la transacción. IAG, que como sabes es dueña de Iberia. El COVID estropeó muchas cosas, ¿no? Justamente, por lo visto, antes del COVID, tenían cierto acuerdo inicial. La transacción estaba valorada, creo que en unos 900 millones de euros. Entra el COVID en juego y otra serie de circunstancias, y a partir de ahí empieza a revertirse el clima. Yo creo que el mal manejo de una gestión probablemente reputacional y de los stakeholders ha podido tener que ver en esto bastante. El precio, por supuesto, bajó muchísimo y entró además en el radar de lo que era, pues, la Comisión Antitrust en Bruselas, ¿no? Justamente pues, por el hecho de que IAG es dueña de Iberia, Iberia Europa, hay demasiadas rutas compartidas, ¿no? Y justamente el monopolio que podría causar en ciertas rutas. Bueno, pero eso también, bueno, eso le pasó a JetBlue, que lo echaron para atrás y estaba muy adelantado, de hecho. Y al final el juez dijo que no, que no. Pero era más por un tema de posible monopolio en el mercado de aerolíneas de bajo presupuesto a temas de reputación. Simplemente consideraron que no era, iba a ser perjudicial, gracias, para el usuario, o sea, nosotros, los consumidores. Y la verdad que es un hecho, que es lo mismo que pasó con eso. Pero sí, el tema de Europa es muy bueno porque es que ahí se unen muchas cosas relacionadas al mismo tema del capital reputacional. Totalmente. Para elevar el capital financiero. Esa es otra. Totalmente. Ok. Y
¿Cómo pueden ustedes, ya esto es la verdad que para ambos, y es un tema, yo creo que es la pregunta más esperada, ¿cómo pueden ustedes maximizar la sinergia entre capital financiero y capital reputacional para crear valor? Yo sé que es una pregunta muy teórica, pero ¿cómo la aplatanamos? O sea, ¿cómo la aterrizamos a un proceso de fusión y adquisición? Esa sinergia que se debe de producir entre ambos, ¿qué va primero y qué va después? Mira, yo no me atrevería a decir qué va primero o qué va después. Yo creo que el capital reputacional está, obviamente, cuando es una buena reputación, un buen capital reputacional positivo, ¿verdad? Yo creo que está al servicio del que lo tiene para poder tener acceso al capital, un tema de acceso al capital. De la misma forma, el que tiene el capital financiero quiere invertir y quiere obtener o crecer su base de activos que tienen un valor reputacional. Que al final del día se manifiesta o se sustenta en un conjunto de marcas o de activos intangibles que al final forma parte de su patrimonio. Entonces, no me atrevería a decir que uno está por encima de otro ni que uno va primero que otro. Yo creo que, como dice el título de la sesión de hoy, esa simbiosis es poderosísima, no es todopoderosa, por el ejemplo que le di ahorita, donde el ESG sirve ahí como de contrapeso y tiene cierta incidencia, pero creo que al final del día se apoyan mutuamente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Nicolás. Creo que además, como siempre es difícil, pero es una situación en la cual lo mejor es que el hemisferio derecho se ponga de acuerdo con el hemisferio izquierdo y trabajen de la mano, ¿no? Porque al final las empresas, efectivamente, lo que son es finanzas. Si estamos al mundo empresarial es para sacar un retorno, así de claro. Y por supuesto que sea cumpliendo las reglas, ¿no? Y eso quiere decir cuidando nuestra reputación. Entonces hay que ir de la mano. Yo creo que lo más importante es entender que aunque vamos a hacer una transacción racional, estamos en un mundo y un mercado emocional, la economía de las emociones. Entonces el due diligence tiene que dar un número muy racional, pero entendiendo que hay una serie de intangibles asociados a la marca en la empresa que nos pueden hacer tener mayor o menor éxito en la economía de las emociones, que es la economía actual. Entonces, pues en ese sentido, lo que tenemos que asegurarnos es que tanto esos expertos a nivel de capital reputacional como los expertos a nivel de capital financiero, pues que Nicolás y yo pudiésemos trabajar muy bien de la mano para asegurarnos que la integración es muy efectiva y que no hay sorpresas ni racionales ni emocionales. No, y la verdad que en este mundo ahora se te olvidó decir el tema de la comunicación. Es que aquí todo ya hay, o sea, se sabe al segundo. Entonces, eso no ayuda a la percepción pública en caso de que se falle en algo en cuanto a la comunicación totalmente interna, que era lo que estabas diciendo anteriormente, y que puede evidentemente echar para atrás prácticamente la transacción completa. Entonces, así hay que tener cuidado con eso. Yo... la verdad es que no sé si quieren añadir algo más, o sea, traté de llevarlo bastante al dedillo y bastante, como dicen los gringos, straightforward, pero no sé si quieren añadir algo más adicional de cierre, si no yo cierro con las preguntas del público. Yo creo que lo dijimos bastante al punto, sí. Bueno, pues entonces, nada, a continuación prácticamente yo creo que dejamos claro el mensaje en cuanto a la simbiosis que deben de haber entre ambos. No podemos dejar de un lado la importancia de la reputación de la empresa en el mundo de los M&A y de cómo incide enormemente y directamente en la valoración que se le está dando, no desde un principio, sino a lo largo del proceso hasta su finalización, hasta su conclusión. Yo, la verdad, quisiera oír sus preguntas. Yo traté, cuando hice la guía, traté de ser muy pragmática, alinearlo lo más que pude al mundo legal, aunque es un mundo bastante financiero, es más de estrategia, pero quise verlo cómo los abogados podemos contribuir dentro de este mundo del que también formamos parte. Entonces quisiera ver también, no sé si tienen preguntas adicionales que puedan colaborar también en este panel. Ahí viene, ahí viene. Me voy a tomar 2 dispensas. La primera, no pararme por la edad. La segunda, hacer una pregunta de intervención rudimentaria.
que es el lujo que nos damos los pasados meridianos que somos análogos. Estos son dos conceptos interesantísimos y más o menos uno ha aprendido a manejarlos. Ahora, yo veo un tercer concepto que es no del capital reputacional, la reputación del capital. Entonces, y voy a un caso muy preciso, y tú lo conoces bien mejor que yo. El caso que mencionaste como ejemplo de Europa. O sea, ese es un tema de reputación del capital. Que no empieza con Europa, empieza con Halcón. Entonces, yo pienso que, aunque hemos evolucionado en estas métricas, en estos indicadores, no perdamos nunca de vista que hay una reputación del capital y que te cruza al otro lado también del capital financiero. El capital financiero tiene su propia reputación. En la época en que los abogados de mi edad hacían un análisis para una transacción, lo importante es que los números estuvieran en el estado financiero y que allá hubieran pasado por un banco. Ya eso tú no lo olvidabas más. Ahora hay una reputación del capital. Pero quise referirme al tema de esa reputación, de ese capital, que todo el mundo sabía que eso mucho dura ese invento, yo creo. No, bueno, como siempre, ¿no? Vitelio tiene la magia de poner el punto en el... Sí, estoy totalmente de acuerdo, Vitelio. A ver, hoy día que hablamos tanto de algoritmos, hablamos tanto de blockchain para mirar la traceabilidad de las cosas, creo que IAG no le hubiese costado mucho, analizando un poquito, para encontrar el riesgo de la reputación del capital. Totalmente de acuerdo. Nadie más, porque voy a leer las que me han mandado. Primero felicitarlos porque me encantó el evento, me pareció súper interesante y muy al punto. Tengo un comentario, / pregunta. Me pareció súper acertado cómo relacionaron el tema de la importancia de recursos humanos con la cultura de la empresa y su capital reputacional. Y quizás añadir un comentario que a veces entiendo que las empresas se preocupan mucho por trabajar su reputación hacia afuera y cómo los demás lo perciben, pero no tanto a veces hacia adentro y cómo sus propios empleados perciben la empresa. Y yo siempre digo que el principal activo que va a salir a la calle a hablar bien o mal de ti son tus empleados. Y quizás la pregunta que me surge es, en la experiencia de ustedes, cómo a veces las empresas pueden encontrarse con ciertas sorpresas de reputaciones que se veían quizás distintas desde afuera y luego entonces quizás una cultura a lo interno un poco distinta. Tú respondes. Sí, no, por porque supuesto. el de los números no va a responder. No, vamos a agregar algo, pero muy buen aporte, la verdad. Sí, que muy bien. Muy buena pregunta, muy buena reflexión. A ver, yo creo que las empresas no somos perfectas. Entonces, yo creo que no es tanto el cuidarlo como un tema de marca laboral. Yo creo que es un tema de ser coherente. Yo creo que el problema generalmente en las empresas es que tenemos la manía de sobrevender cuando estamos contratando a un empleado. Entonces, podemos tener mayor o menor reputación, podemos tener más o menos virtudes o defectos, pero siempre entran distorsionados. Es muy curioso, pero muchas veces en entrevistas de trabajo conversa más tiempo el entrevistador que el entrevistado. Hablando de las maravillas, ¿no?, del sitio y, bueno, oye, escucha, tú le estás entrevistando a él, no viceversa. Entonces, creo que eso es muy importante. Creo que una de las cosas que en empresas fallamos en hacer es, en cuanto entra un colaborador, que tenga claro cuál es nuestro conjunto de valores y no los escritos, los subyacentes, los que realmente están ahí y hacen que las cosas funcionen o no funcionen, para que simplemente, rápidamente, la persona también pueda evaluar si es un match cultural o no, porque no hay culturas perfectas. Y sobre todo, la coherencia.
O sea, no se trata tanto de tener programas de responsabilidad social empresarial, es qué poquito podemos hacer, pero que realmente sea real y que nos aseguremos que no solamente es inside out, sino outside in, ¿no? De afuera hacia adentro. Entonces, bueno, la excelencia es un camino, no es un destino. Las empresas, por algún motivo, la sociedad de ahora ha decidido ponernos un listón mucho más alto que el que se ponen a ellos mismos o el que ponen a los políticos, y la prueba es cada vez que la gente vota. Yo realmente pienso que el mundo cada vez la tasa de perturbados es mayor, solamente por lo que votan. Entonces, pero bueno, por algún motivo las empresas estamos en el punto de vida y somos el estandarte y que tenemos que mantener el listón de la excelencia. No es así, pero seamos coherentes. Y solamente con la coherencia, independientemente de cómo buenos o malos seamos, ganamos mucho para que justamente no haya un choque cultural con el colaborador que empieza a trabajar en un entorno corporativo. Ahí yo quiero agregar algo, si me permiten, sobre las transacciones de M&A también, tocando el tema de recursos humanos, que la verdad es que no lo teníamos tanto en el radar porque desde el punto de vista financiero sería difícil ponerle precio o valor a la gente, ¿verdad? Al recurso humano. Ahora bien, existe una categoría de activo intangible que se llama know-how, que es todas las prácticas que pueden estar documentadas o no, y que al final del día quien la pone en ejecución es la gente. Esto es algo que vemos en transacciones de alta especialización, donde se está adquiriendo una compañía que no solamente tiene una tecnología, sino que tiene un conocimiento en la forma de hacer las cosas que puede estar documentado o no, y que enlaza muy bien con el tema de los recursos humanos. O sea que es algo que hay que tener en cuenta definitivamente. Y el segundo punto es, que enlaza con el tema del riesgo reputacional, es que muchas veces en las transacciones, al momento de hacer los análisis, al momento de cerrarla y en el post-deal, la palabra sinergia muchas veces se conecta con el tema de recorte de personal. Yo voy a generar un ahorro porque voy a recortar la nómina, porque la voy a absorber la compañía y no voy a pagar 2 veces la misma posición. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y ahí enlazando en el tema de la gente, de la reputación, de cómo eso se comunica, que Carolina habló también un poco de eso. Hay que ser cuidadoso, hay que llevarlo de la forma correcta para no destruir valor social y económico. Tú preguntabas el tema de si, y antes de seguir, de si no hemos topado con transacciones en donde a lo externo es una cosa y a lo interno es otra. Sí, sí. ¿Cómo se evalúa? Bueno, a nivel de recursos humanos. Cuando te toca ver la política de recursos humanos, cuando te toca ver, porque tú no haces entrevistas con empleados, pero cuando tú ves realmente las cosas que hacen, cada vez más son menos, porque la verdad es que debo admitir que la gerencia de recursos humanos se ha desarrollado bastante y ha entendido por lo menos el mundo laboral y los beneficios que acarrea. Pero antes se veía mucho más, o sea, era absurdo. Y eso conllevaba pues actitudes, un poco rotación muy alta de personal, lo cual no ayudaba tampoco al valor de la empresa, ahí directamente relacionado. Pero la empresa hacia afuera era la perfecta, era de las que salían las mejores empresas para trabajar, ¿sabes? O sea, como que no estaba relacionado. Entonces sí, es importante. Y por eso decía al principio la importancia de los intangibles. Uno de esos es el capital humano, recursos humanos, la gente que trabaja para ti, que son los clientes internos tuyos. Y son realmente los que te van la marca tuya te la van a exponer hacia afuera, porque no solamente es el marketing que hace tu departamento, es el de ellos, que vale más que cualquier otro. Pero sí ha pasado. Y un último comentario ahí también, otra cosa que hemos visto en estos mercados privados, ¿verdad? Y en empresas muy grandes, hemos visto el riesgo de concentración que hay en un recurso humano. Nosotros hemos visto un negocio enorme en República Dominicana, que si se fue esa persona, se fue el negocio. Entonces, yo creo que ahí eso es un tema delicado, y enlazándolo con el tema de los riesgos que tú decías ahorita, ¿cómo tú le pones precio a eso? ¿Cómo tú consideras eso en el análisis? Enlazando con lo que acabáis de conversar, Carolina y Nicolás, al punto que habéis levantado. Hay 2 cosas que a mí me sorprenden muchísimo. Uno, efectivamente, sabiendo que el due diligence es un proceso muy cuantitativo, yo no entiendo por qué no se introduce cada vez más o se exige metodologías de auditoría cualitativa como parte de due diligence. Es decir, hagamos una auditoría cualitativa para entender lo que es el estado real de la calidad de gestión
de ese proceso. Yo creo que eso es imprescindible, porque al final lo que estamos comprando es no son tangibles, sino intangibles. Cultura, realmente cómo se hacen los procesos de gestión humana en esta empresa. Las políticas pueden estar muy bien, pero se vive así, se come así, se transmite así. Y luego otro elemento que creo que es imprescindible, hace años cuando trabajaba para un tanque de pensamiento en Washington, uno de los estudios que hicimos fue stall points, puntos de parálisis. Aquella investigación que lo hicimos para unas cuantas empresas Fortune 500 que nos lo pidieron, lo que nos dijeron es más o menos si era imposible crecer a doble dígito cuando tenías más de 50.000 empleados. Si el tamaño importaba. Esa fue la pregunta. Y bueno, estuvimos investigando, encontramos más de 500 indicadores de posible punto de parálisis en las empresas y la respuesta es: el tamaño no importa. El 83% de más de los 500 indicadores de posible parálisis o de crecimiento menor de 2 dígitos de una empresa estaban bajo la influencia directa o indirecta del equipo directivo. Solamente un 17% estaba fuera de su alta influencia. Entonces, una cosa que yo siempre insisto muchísimo, como parte del proceso de due diligence, mide la calidad del equipo directivo, porque realmente es el 80-20 que estás comprando. Así es. Estefania, tú tenías una pregunta para leer aquí. Sí. Creo que levantaste como que, ¿verdad? Como una llama ahí. Pero bueno, simplemente, Nicolás mencionó hace un momento que hay que tener cuidado y hacerlo correctamente cuando se refería a la parte de recursos humanos. Entonces, la pregunta, en este caso, Jesús, sería, se mencionó también este tema de que cuando toda esta información se va por el canal informal y todo esto que se puede generar internamente con el recurso humano, con el talento, de esa ansiedad o esa posible negatividad que causa lo incierto. Entonces, ¿cómo recomendarías o cuáles son las técnicas actuales, no sé, que recursos humanos o que, quien corresponda, pero entendría que recursos humanos tendría que implementar, o se recomienda que implemente para mitigar esto? O sea, ese riesgo en la reputación internamente por lo que está pasando. Con el proceso de cambio, tener un storytelling para poder contar y poder, ese storytelling, asegurarse que el equipo de las primeras 3 líneas están alineados, saben cómo responder cualquier tipo de pregunta o saben a quién deben dirigir ante alguna pregunta que no puedan responder, pero que hay un storytelling muy marcado de qué se está haciendo. Y yo sobre todo parto de la premisa, transparencia. Transparencia. Es realmente absurda. No sé que sea una operación que si cotizas en Nueva York, obviamente te va a afectar, eres una compañía, eres un public company, pero si es un private company, yo creo que tienes que ser más sensato, entender que efectivamente va a ser muy difícil dominar la comunicación y que no se te vaya, y es mucho mejor tener a la gente alineada, entendiendo qué es lo que se está haciendo, no tanto el por qué se está haciendo, pero una historia que, si la cuentas bien y el due diligence sale bien, puede ser además la prehistoria. Puede ser la historia anterior que te da inicio justamente al post-merging. Y es muy distinto empezar el proceso de post-merging con la gente montada, estimulada, que desde lo que es la sensación de no saber qué hay aquí ahora para nosotros y cuál es la nueva historia. Muy distinto, porque eso se llama productividad. Y productividad es igual a dinero. Pero a ver, porque el proceso de M&A te dura 1 año y medio, 2 años, depende de la empresa. Obviamente estamos hablando en un proceso de M&A en donde estamos
casi cerrando, ¿verdad? Sí, claro. Ah, No. Sí. ok. No, para que no se vayan con eso, o sea, no vaya a ser. O sea, se hace, y la verdad es que se eligen las personas, normalmente se juntan con los mismos gerentes a nivel alto para que ellos vayan bajando dependiendo de la cantidad de empleados que sean. No es que tú te reúnes con todos los empleados porque la verdad que es inviable. Y se hace una comunicación unísona entre vendedor y comprador, uniforme, y todo el mundo tiene el mismo storytelling, que sí, totalmente. Hay una pregunta que la verdad me la encuentro muy atinada. La tocamos, pero la abordamos desde el punto de vista de la empresa, pero no de sus accionistas. Y es cómo la reputación de los accionistas y demás stakeholders pueden afectar el capital reputacional de una empresa y cómo el comprador puede enfrentar estos riesgos. A mí me pasó desde el punto de vista práctico, pero yo te voy a dejar a ti responder. Bueno, yo te voy a contar lo que a mí me pasó. a mí me gustaría que Vitelio respondiera a esta, porque creo que es justamente el punto que ha dicho, que es la reputación. La reputación. La sí. reputación del dinero. O sea, además yo creo que hay una sabiduría popular en los refranes y en los proverbios. O sea, realmente yo creo que todavía nadie no ha escrito un libro de management basado en los refranes populares y en los proverbios. Dime con quién andas y te diré quién eres. Es tan simple como, o sea, si estamos en lo que es la economía de las emociones, estamos en lo que es el mundo donde uno de los estándares es la ESG, si estamos en un mercado que no solamente es qué vendes, sino cómo lo vendes, cómo lo fabricas y a quién beneficias, pues entonces estamos en un mercado que va a estar mirando no solamente con quién o sea, no solamente qué capital se mete, sino de dónde proviene ese capital y con quién te asocias. Entonces, yo creo que va a la conciencia de cada una. Pero yo me acuerdo de una empresa que me encantó trabajar con ellos hace varios años. Era una empresa de unos valores cristianos muy, muy sólidos, un grupo empresarial súper diversificado, otro mercado, no es de este mercado, y lo tenían muy claro. No se metían en ningún negocio, y lo tenían además en los estatutos y lo tenían firmado con sangre, que tuviese que ver con el juego, con el alcohol o con actividades de riesgo. Simplemente prohibido. ¿Eran lícitos muchos de esos negocios? Por supuesto. Ellos tenían claro que no estaba dentro de su visión, no estaba dentro de su filosofía, y está dentro de lo que era su mapa de ruta estratégico para seguir creciendo y creando patrimonio. Entonces, bueno. Pero es que no solamente el origen del dinero, o sea, es que también va relacionado a si la persona estuvo bajo investigación en un proceso de fraude, si estuvo preso, si posiciones políticas, o sea, qué tanto exposure tiene, pero eso va con el tema del PEP. Pero es que hay que decirlo absolutamente todo. O sea, no es solamente circunscribir el informe de debida diligencia legal a los temas legales, es que esperan de uno incluir también cualquier tipo de información que obviamente sea pública, que ellos obviamente por ser extranjeros, porque normalmente viene el inversionista extranjero, no tienen ese acceso y esperan de ti que se lo digas. A mí me pasó y la verdad es que honestamente menos mal que se dijo, ni siquiera se incluyó en el reporte porque entendí en el momento que no era ni siquiera un tema de reporte legal y se dijo por cuestiones, por información. Y él se echó para atrás para que entiendan lo crucial que es esa información. Eso esperan de uno como abogado. No sé si quieres. No, la pregunta es para ti, Carolina. Las transacciones que tú has visto, generalmente te contratan a la firma o al equipo legal para que un proceso de debida diligencia del target company, pero no, esos procedimientos no incluyen la revisión de los beneficiarios finales, vendedores. O sea, nunca he visto ese procedimiento. Yo te contraté para que tú hagas el diligence de lo que se está comprando, no del dueño del beneficiario final de la compañía. Tal vez es un procedimiento interesante que habría que ofrecer. Porque ahí se mete cumplimiento. Entonces también esperan que uno haga también la parte de cumplimiento dentro del proceso de manejo, porque los bancos lo tienen y todo el mundo lo tiene. Pero entonces bajo la ley también somos sujetos obligados y tenemos que hacerlo como quiera por default. Entonces al final
es un tema que también nos compete como abogado. Lo que yo he visto es que ustedes ponen una cláusula en el SPA que sí. dice que el origen de fondo no tiene que ver con actividades de terrorismo y lavado de activos para cubrir al cliente, pero no. Bajo contrato está cubierto, pero el cliente espera que por lo menos información pública tú se la puedas proveer. Eso es parte de... voy a hacer una última pregunta porque ya hemos... oye, he manejado bastante bien el tiempo, pero quiero hacer esta última pregunta porque es bastante buena. Bajo el panorama, es ya dentro del contexto país. ¿Cuál es el panorama actual en RD para la atracción de money, tomando en cuenta los estándares conservados de ESG, reputación, etcétera? O sea, ¿cómo ustedes ven la norma, la legislación actual de cara a estos requisitos y estándares internacionales? Porque la verdad es que nosotros, porque normalmente trabajamos con esto, pero no necesariamente es porque se requiere localmente. Mira, desde el punto de vista económico, yo te diría que si miramos todos los indicadores macro de República Dominicana y comparamos República Dominicana contra sus pares en los últimos 5, 10, 15 años, la verdad es que República Dominicana es el país que más crece de manera sostenida, si tú lo comparamos con Centroamérica, con las islas, y la realidad es que la inversión extranjera directa ha crecido, está sobre los 4.000 millones de dólares al año, se ha mantenido y va creciendo. O sea que eso lo que te deja visualizar es que realmente existe un apetito por los inversionistas internacionales de poner capital en República Dominicana. Hay otros indicadores macroeconómicos de riesgo país que están en un nivel aceptable comparado con nuestros pares y demás. O sea que definitivamente hay un apetito. Pero lo interesante de esa pregunta es cómo tú lo puedes impulsar más. La primera cosa que hay que hacer es seguir teniendo un buen desempeño macroeconómico, seguir teniendo un Estado de Derecho y instituciones que se puedan ir fortaleciendo en el tiempo. Eso es importantísimo para seguir desarrollando el país. No solamente las inversiones que se hacen de manera directa para Greenfield Projects, como sucede mucho en Zona Franca, que son, mira, llegó esta compañía que va a arrancar de cero una operación, sino que con el tiempo yo creo que va a ir muy de la mano con el tema de profesionalización y con tema de ESG, sobre todo en el componente de gobernanza, de que para hacer adquisiciones de participaciones no necesariamente controladoras, ¿verdad? Participaciones minoritarias, tú necesitas de un gobierno corporativo robusto. Entonces, en la medida que las empresas dominicanas de capital fundadas y con capital dominicano, ¿verdad?, se vayan profesionalizando y se vayan madurando y robusteciendo su estructura de gobierno corporativo, yo creo que cada vez va a haber más y más apetito por los fondos de inversión internacionales, por los grandes grupos económicos internacionales, de empezar a tener posiciones en sus carteras de inversión en activos en República Dominicana. Yo creo que estamos encaminados, hay mucho trabajo todavía que tenemos que hacer como país, como empresarios, como funcionarios, como ejecutivos de las empresas, pero definitivamente yo creo que el drive debe venir por ahí. Hay un tema de tamaño todavía, obviamente los grandes fondos. Los fondos pequeños, vamos a decir, los fondos de República Dominicana, que también es un mercado que se está empezando a desarrollar. Creo que la estadística es el capital invertido por los fondos de inversión en República Dominicana, creo que es como un 4% del Producto Interno Bruto o 5%. Hay países grandes como Brasil, mercados más desarrollados, donde está más cerca del 80% del Producto Interno Bruto, el capital invertido en empresas, ¿verdad? En empresas de capital nacional. Entonces yo creo que sí, que hay un tema de tamaño todavía, que para ser apetecible hay que tener cierta escala. O sea, un fondo grande, multinacional, europeo o americano no va a venir a hacer una transacción de 5 o 10 millones de dólares, que es pequeño para ellos. Hay sectores donde los tickets son más grandes, por ejemplo, en energía lo estamos viendo, en utility scale, donde son proyectos de 500, 400, 200 millones de dólares, donde hay mucho más apetito. Lo que quiero decir es que hay un tema de tamaño también, no solo un tema de economía, un tema de regulación, pero también un tema de que vayamos creciendo como economía. No puedo estar más de acuerdo con Nicolás, totalmente alineado respecto a lo que es el momentum estratégico de Dominicana. Creo que es un momento en el cual tiene mucho que ganar. Hay muchos sectores en Dominicana, yo lo he visto desde que empecé a ser adoptado por vuestro país hace 17 años. Tú eres casi dominicano. Es un chin. Sí, un poco. Entonces, mucho más que un chin. Hay muchos sectores que han madurado muchísimo
cuando los sectores maduran al nivel que hay en Dominicana y con el momento económico, es muy difícil que no empiecen a ocurrir ciertas cosas. Muchas las ha mencionado Nicolás, o sea, la mirada de fondos exteriores. Además, es un refugio ahora mismo de patrimonio, porque me envían los mensajes de equilibrio institucional, solidez, seguridad, etcétera, etcétera, que además no es la norma regional, por desgracia, con lo cual atrae capital. Los sectores maduros en algún momento tienen que tomar decisiones. Si este mercado no es suficiente, tengo que ir a otro. Eso significa no solamente que vengan a Dominicana, sino las empresas dominicanas que están animándose y muchas más a ir afuera. Cuando deciden hacer eso, están ante una complejidad estratégica y financiera mayor y al mismo tiempo, según vienen fondos a invertir, muchas veces el sector lo que llama esa integración de sector. Y eso quiere decir M&A. Con lo cual yo lo que veo es ola de M&A, tanto local, outside in, inside in y inside out. Las tres vertientes. Y eso al final, pues, también por la base de la industria dominicana y del empresariado, empresas familiares, están en un momento también intergeneracional de dar el testigo y por ese motivo, por otros, efectivamente la gobernanza está llamando a las puertas de las empresas. Entonces yo creo que se están convirtiendo en empresas más sofisticadas a nivel de gobernabilidad y creo que todo eso va a llevar a lo que es unos estándares más altos y, por supuesto, una legislación más compleja en todos estos aspectos. Más robusta, así es. Pues yo les agradezco mucho. Perdón, sí. ¿Qué tamaño real tenemos como a nivel de inversión República Dominicana? ¿Y cuál ha sido la transacción de mayor que se ha hecho en la adquisición a nivel de lo que es extranjero y también a nivel de capital local? ¿Cuál es el desenvolvimiento de mayor a nivel de...? O sea, la mayor inversión extranjera aquí. Sí. Uf. Yo no tengo la estadística a mano. Yo lo que sí te puedo... La cervecería fue alta. Sí, esa es la que yo tenía en mente. Creo que fue una de las más altas. Sí. La de Barrick tiene que estar bastante alta también. Sí. Pero la verdad no tengo bien la estadística, pero por ahí andan. Lo que sí te puedo decir es la estadística que miramos, el indicador que miramos es el indicador que mencioné, que es te mide cuál es la profundidad que tenemos en nuestros fondos de inversión locales, cuál es el capital que está invertido por los fondos de inversión locales como porcentaje del Producto Interno Bruto, y lo comparamos contra otros países de la región. Le mencioné, por ejemplo, el caso de Brasil, donde parece que es más del 80%, o sea, que el capital invertido por los fondos de inversión en la economía real en el territorio brasileño supera el 80%. Y aquí estamos un 4%, lo que está mostrando el potencial, el camino que tenemos que recorrer todavía y la cantidad de transacciones, de fusiones y adquisiciones o de inversiones en proyectos de desarrollo, de Greenfield Projects, que van a darse en los próximos años. Yo tal vez le haría pregunta a Jesús, como yo sé que Jesús tiene clientes en otros territorios, en España o en otros territorios, ¿cómo has visto tú en esos otros territorios el desarrollo de esos mercados? No necesariamente en lo económico, pero más en la parte de gobierno corporativo que tú estabas conversando hace unos minutos, de cómo vamos a ir robusteciendo y cómo se ha dado eso en el tiempo. Pero para complementar, me gustaría saber, también aprovechar, Jesús, ¿a qué país nos pudiéramos comparar a nivel real, a nivel de nuestro tamaño? Pero no tengo la estadística. A nivel latinoamericano. ¿A nivel latinoamericano? En cuanto a la cantidad de transacciones de M&A que se están dando, mira, yo te puedo dar un indicador informal, por así decírtelo. Antes, o sea, hace 10, 12 años trabajé en otra firma que tenía operaciones a nivel regional y cubríamos todo lo que es Centroamérica y las islas, y te puedo decir que la mayor frecuencia de transacciones que teníamos era en Panamá y en Costa Rica.
Eso tal vez serían los dos territorios, vamos a decir, como de manera informal, te diría, donde el mercado de fusión y adquisiciones es más activo en comparación, porque servíamos ese territorio de Dominicana para todos los trabajos de estructuración y valoración, y el servicio de debida diligencia estaba también en Costa Rica. O sea, que te diría que Panamá, Dominicana y Costa Rica serían los tres territorios más parecidos. Y cuando hablamos de compras, es compras de más del 50% en inversión extranjera indirecta, no de menos, porque de esas pasan muchas. O sea, es de más del 50% donde hay transferencia de control. Exacto. Bueno, pues no sé si quieres decir algo, Sí. pues yo tengo que cerrar ya. No, la pregunta que tenía para Jesús es ese tema de esa transición que tú dijiste. Mira, tenemos transición generacional, el tema del gobierno corporativo está muy de moda, las empresas tienen mucho interés, los propietarios, por este tema y todo el tema de ESG. Entonces, la pregunta mía sería para Jesús, tal vez para cerrar, de cómo en otros clientes, otros territorios que tú has visto, cómo se ha dado esa transición y qué se necesita para acelerarla o para llevarla de manera exitosa. Muy buena pregunta. O sea, yo creo que si hablamos de Latinoamérica, por buscar comparables cercanos, probablemente el caso más evolucionado es México, con diferencia. ¿Y por qué? Bueno, muy simple. Por un lado, la dimensión industrial y corporativa es grandísima. Segundo, la complejidad financiera es grandísima y está muy, muy desarrollado y muy maduro lo que es todo el mercado financiero. Y tercero, por el tema bursátil, el mercado de valores. Desde hace muchísimos años, muy evolucionado. Entonces yo creo que eso Tiene pone... mucha relación con Canadá y Estados Unidos bajo los tratados. Totalmente. Eso influye. Totalmente. Entonces yo diría que en mercados más pequeños que México, cuando empieza a haber un mercado, un sector maduro financiero, empieza a haber una ley bursátil y un mercado de valores, eso es lo que acelera realmente la velocidad de la adopción de gobernabilidad. Sí, nosotros estamos todavía en pañales, pero ya arrancamos. Después de 20 años, pero arrancamos. No, definitivamente uno de los principales requisitos que hay para salir a bolsa, para hacer una emisión de acción en el mercado de valores en regulación dominicana, es el tema de gobierno corporativo. Y es una de las cosas que más se tiene que trabajar. Se contratan asesores, especialistas en esos temas para robustecer, porque después que las acciones están transando en un mercado, hay que representar y hay que defender los intereses de esos accionistas. Entonces hace todo sentido el indicador, vamos a decir, a través del proxy por el tema del desarrollo del mercado de valores. Excelente. Yo les agradezco muchísimo la atención, la presencia, sobre todo en esta tarde tan movida, con el tráfico y esto. Yo sé que el tiempo apremia. Gracias también por la paciencia. Gracias por las preguntas. La verdad fueron súper atinadas. Por favor, quédense viendo nuestras redes. Van a venir otros eventos, en particular en ocasión al tema del acoso que ha estado en la palestra en estos últimos tiempos. Se van a estar dando unas capacitaciones gratis de recursos humanos destinadas a recursos humanos para que sepan lo que tienen que hacer en estos casos. Así que por favor no se lo pierdan. Vamos a estar publicando en las redes los días que los vamos a hacer. Y la verdad es que les agradezco a ustedes la presencia, el tiempo destinado. Gracias y buenas tardes.